día. Mi nombre es Kevin Felipe y hago parte de la modalidad de redes de computadores del grado 1006. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Julián Macías del curso 16 Redes. En este video se hablará del contexto histórico, político, económico y cultural del siglo XX de España. Empezando en el siglo XX, en España se generó el conflicto de ideologías entre españoles del siglo XIX y del siglo XX, aventando a muchas consecuencias como las nuevas revoluciones o las ascensiones de los proletariados e incluso los nuevos movimientos literarios que se llegaron a presentar durante este periodo de tiempo. Pero además de esto, en 1931 y 1939 se forma la Segunda República, el cual tenía la expectativa de mejorar todos estos problemas, pero sin haber tenido en cuenta que esto causaría huelgas, manifestaciones, paros, etc., por la inconformidad de dicho organismo. En el caso económico, España estaba pasando por una miseria vista en todos los ámbitos, tanto sociales como familiares y personales. Sociales de forma organizada respecto a los obreros, como por ejemplo en la política, en la unión de partidos de izquierda, etc. En 1978, Carlos Borbón se postula como presidente luego de la muerte del general Franco. Esto se conoce como la nueva Constitución, el cual es la ley que organiza la democracia. Desde 1986, España forma parte de la Unión Europea, una asociación de países europeos que intentó mejorar la vida de los ciudadanos organizando la economía y ayudando a las regiones más desfavorecidas. Durante este periodo, la mayoría parte de la población vive en ciudades y trabaja en oficinas, comercios o fábricas, aunque seguían existiendo diferencias. Las leyes apoyaban a la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos. Con respecto a la cultura española de este siglo, el régimen que se impuso en España después de la Guerra Civil puso fin al gran momento histórico que la cultura española había vivido durante los primeros años del siglo XX. Desde el fin de la guerra y durante la década de 1940, el franquismo impuso en todo el país una cultura controlada por los principios del falangismo en lo político, por la moral racional católica en lo social, por la glorificación del pasado imperial en lo histórico y por la censura en todos los ámbitos, desde la educación y los medios de comunicación a la alta cultura y a la cultura popular. Entre los nombres a destacar en esos años apenas los de Jardiel Poncela y Miguel Miguara en el teatro, Agustín de Foxa o José María Gironella en la literatura, Joaquín Rodrigo en la música y Juan de Orduña en el cine. Destacaban en un páramo en el que el oficialismo se apuntaba a méritos como la creación de la Orquesta Nacional y la fundación de revistas como Escorial y Espadañal. Ni siquiera el regreso del exilio de Ortega y Gasset en 1945 sirvió de revulsivo a una España política y cultural adormecida. Unas críticas a la cultural española se prolongaron a las décadas siguientes, las de los 50 y los 60, aunque era evidente que a principios de esta última comenzaba a gestarse un cierto cambio en que no pasaba inadvertido. Fue Julián Marías, un filósofo discípulo de Ortega y opuesto al régimen del FUAR, quien en torno a 1960 desconcertó a la sociedad española al afirmar que en España se vivía una nueva edad de oro de la cultura. Para ello aportaba los nombres y las obras del Pío Baroja, Azorín, Xavier Zubiri y Meréndez Pidal, quienes continuaban una labor iniciada antes de la guerra. Antes de la guerra. Gabriel Celaya, José Hierro y Blas de Otero
se caracterizaban en la poesía Rosal Chávez, Miguel Delibes, Ignacio Aldezón y Camilo José Cela, en lo que era la literatura, Bueno Vallejo en el teatro. En los años 60 habrían sido el inicio de una nueva cultura española que iba a alcanzar su mejor momento durante los años de la transición política a la democracia. De este recorrido se ocupaba el nuevo libro del historiador Juan Pablo Fusi, Espacios de Libertad, un ensayo sobre la evolución de la cultura española durante la segunda mitad del siglo XX. Los años 60, una década prodigiosa también en la cultura, en el filo entre los 50 y los 60, ya algunos intelectuales del falangismo, Dionisio Ridruejo, Laín Entralgo, Torrente Ballester, Luis Rosales, Leopoldo Panero se habían ido distanciando paulatinamente del franquismo, descantados por la deriva cultura de un régimen cuyo monopolio había quedado en manos de los Emilio Romero, José María Pamán, Torcuato Luca de Tena, Gonzalo Fernández de la Mora, Joaquín Calvo Sotelo, cuáles eran la generación del medio siglo. Entre ellos también están Sánchez Perlosio, Aldacoa Juan Feito Solo, Luis Maurtín, Santos Caballero Bonal. Fueron una combinación de una trayectoria que empezaba a dar sus frutos en la década prodigiosa de los 60, relevando a la literatura del realismo social que había tenido un estimado papel en la denuncia de los excesos de la burguesía de la burguesía, la injusticia social y los problemas del mundo del trabajo y la inmigración. Caballero Bondad, la culminación de una trayectoria que empezaba a dar frutos en la década prodigiosa de los 70, revelando a la literatura del realismo social, que había tenido un estimado papel en la denuncia de los excesos de la burguesía, de la marginación, la injusticia social y los problemas del mundo del trabajo y la inmigración. Pero ahora los temas de los que se nutría la literatura eran ya otros. Entre ellos una nueva visión de la guerra civil, lejos de los estereotipos que venían presentándola como una cruzada o una epopeya nacional heroica. Para los nuevos autores de la guerra civil, que habían sido acontecimientos dramáticos y una tragedia entre los nuevos temas, los novelistas y los escritores de la nueva generación se ocupaban de los problemas de la inmigración interior. Raúl Guerra, Juan Marcé, Francisco Candel, las culturas religiosas. Johan Foster, Federico Krugvik, Alfonso Carlos y José Manuel Beiras. Al rescate de las obras del exilio y la edición de las que hasta entonces habían estado prohibidas o silenciadas, el arte recuperaba poco a poco los lenguajes de la modernidad a través de los creadores como Tapies, Otesía y Chiria. Una nueva generación de pensadores, ensayistas e historiadores aportó desde la oposición al franquismo una producción intelectual dirigida a la forma de las nuevas generaciones, en los valores de la democracia. José Samper, Javier Pradana, Manuel Sacristán, Fernando Sabater, Eugenio Tirás, Tuyón de Lara, Elías Díaz y Juan Lin se adelantaron a la llegada de la democracia desde los medios de comunicación. Los editoriales y las universidades con una obra crítica cuyos aspectos pedagógicos eran evidentes. Con la llegada de la democracia y la desaparición de la censura, los lenguajes de la cultura recuperaron su plena libertad de expresión a la literatura. Juan Benet, Eduardo Mendoza, Javier Marías, y en el cine Carlos Saura, Víctor Erice, y en el arte Antonio López, Luis Gordillo y Eduardo Arroyo. Pero es evidente que desde al menos 10 años antes la cultura española se reintegraba al curso de la modernidad y se manifestaba como una fuerza esencial para la reparación de la conciencia democrática, a pesar de que la censura mantuvo editas hasta bien entrada la década de los 80 las obras de muchos autores en la literatura y el cine y el ensayo.